Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy viernes 28 de noviembre del 2025. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 21 de San Lucas, del 29 al 33. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y Jesús propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse. Dice el Evangelio de hoy. Así también, apenas ustedes vean que suceden las cosas que les digo, sepan que el reino de Dios está cerca. ¿Usted sabía que el reino de Dios está cerca? ¿Usted se ha puesto a pensar si usted quiere entrar en el reino de Dios o quiere ir al infierno? El reino de Dios está cerca, pero usted decide si usted quiere entrar en el reino de Dios o ir a parar al infierno. Y ahorita lo vamos a ver. Todos queremos entrar en el reino de los cielos, pero ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quién quiere cambiar su manera de vivir? ¿Quién quiere dejar su vida mundana? Porque para entrar en el reino de Dios tenemos que buscar la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y para buscar la santidad tenemos que dejar las cosas de este mundo. Tenemos que dejar todo lo que nos lleva a la perdición. Todos esos pecados que nos llevan a la perdición. Adulterio, fornicación, prostitución, la borrachera, la droga, todos esos pecados, pornografía, y confesarnos. Vamos a entrar en un tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, donde Jesucristo nos llama a que nos reconciliemos con Él. Tiempo de Adviento es tiempo de preparación. ¿Quiero prepararme yo para entrar en el reino de los cielos? ¿O quiero seguir viviendo una vida desordenada? Dice la palabra de Dios, el reino de Dios está cerca. Pero la pregunta del millón es, ¿quiero entrar en el reino de Dios? Para entrar en el reino de Dios, tengo que cambiar mi manera de vivir. Tengo que acercarme al Señor. Tengo que acercarme a la reconciliación con Dios. ¿Hace cuánto tiempo no te confiesas? ¿Se acuerdan? San Juan 20:21 les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes lo retengan, les serán retenidos. Y lo que dice San Pablo allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nos presentamos pues como embajadores de Dios, como si Él mismo rogase por nuestra boca. En nombre de Cristo, le rogamos, déjese reconciliar con Dios. Dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca, En nombre de Cristo les rogamos, déjese reconciliar con Dios. Eso es lo que quiere Dios, que nos acerquemos a Él, que nos reconciliemos con Él, si queremos entrar en el reino de los cielos.
pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios. Pero parece que hoy en día que ese no es el querer de la humanidad. Parece que el querer de la humanidad es perderse. Parece que el querer de la humanidad es ir a parar al infierno. Porque no queremos cambiar. No queremos buscar las cosas de Dios. No queremos acercarnos a Dios. No queremos arreglar cuentas con Dios. Estamos buscando la perdición. Nos estamos hundiendo y nadamos mar adentro. Nos estamos ahogando y buscamos las profundidades. En lugar de buscar la luz, buscar salir a flote, buscar de Dios, buscar reconciliarnos con Dios. ¿No es eso lo que Dios quiere? Salvarnos. Dios quiere que todos lleguemos al reino de los cielos. Dios quiere que todos entremos en el reino de los cielos. Pero para entrar en el reino de los cielos tengo que buscar la santidad. Tengo que cambiar mi manera de vivir. Si es que quiero entrar en el reino de los cielos. Vean cómo lo dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 15. 1 Pedro capítulo 1 versículo 14. 1 Pedro 1:14. Vamos a ver qué se hizo. Dice 1 Pedro 1:14. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Vea lo que nos dice la palabra de Dios. Si usted acepta la fe, si usted acepta cambiar, si usted acepta seguir en los caminos de Dios, si usted acepta tener un cambio en su vida y le pide a Dios que le ayude a cambiar, si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Antes usted no conocía a Dios, ahora está empezando a conocer de Dios, pero tiene que ir trabajando, tiene que ir aplicando la palabra de Dios a su vida, tiene que irla poniendo en práctica. Ya usted no puede dejarse y arrastrar por las pasiones como lo hacía antes que no sabía. Antes usted no conocía que era pecado. Antes usted no conocía mucho de la palabra de Dios. Pero a través de los evangelios usted ha ido conociendo qué es malo, qué es bueno, qué es lo que le pide Dios y qué es lo que tenemos que dejar. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que si es santo Dios que nos llamó, también nosotros estamos llamados a ser santos. ¿En qué? En toda nuestra conducta. ¿Podemos vivir en santidad? Sí se puede vivir en santidad. ¿Cómo? A través de nuestra conducta. ¿Cómo tenemos que mejorar? Nuestra conducta de vida, si queremos ser santos. Por eso San Pablo en Efesios 1:1, él le llamaba santos a aquellos que pertenecían a la iglesia. ¿Por qué los llamaba santos? Porque ellos vivían lo que decía la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué dice Efesios 1:1 para que ustedes vean cómo San Pablo les decía, los llamaba santos. Dice, carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que en Éfeso están y perseveran en Cristo. Somos llamados a ser santos. ¿En qué? En toda nuestra conducta. ¿Queremos entrar al reino de los cielos? El reino de los cielos está cerca. Para entrar en el reino de los cielos necesitamos alcanzar la santidad.
¿Cómo? A través de toda nuestra conducta, mejorando nuestra conducta, reconciliarnos con Dios. Por eso Dios, entramos en el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación. ¿Cómo me estoy preparando yo para el encuentro con Cristo? Para poder alcanzar el reino de los cielos. Tengo que mejorar mi manera de vivir. Tengo que cambiar mi manera de vivir. Vivir ya no para el mundo, vivir para Cristo, para alcanzar la santidad. Por eso San Pablo también dice, carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que en Éfeso están y perseveran en Cristo. ¿A quiénes llaman Pablo santos? A aquellos que perseveran en Cristo. ¿Dónde estaban? En Éfeso. Desde aquí, en la tierra, comenzaban a vivir su santidad. ¿Podemos vivir en santidad? Sí, podemos. ¿Cómo? A través de nuestras maneras de vivir, perseverando en la voluntad de Cristo. Que en Éfeso están y perseveran en Cristo. ¿Qué significa perseveran en Cristo? Que hacen la voluntad de Dios, que se esmeran por vivir como Dios manda. Por eso San Pablo los llamaba santos, porque ellos se esforzaban y perseveraban haciendo la voluntad de Cristo. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos un cambio de vida, que busquemos la santidad, que dejemos ya de vivir para el mundo y empecemos a hacer las cosas como Dios manda, que nos reconciliemos con Él. ¿Hace cuánto tiempo no te confiesas? ¿Hace cuánto tiempo no vas a la Eucaristía a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? O puede ser que usted sea una persona que va un día, un domingo, y el otro domingo no va, y después al mes vuelve a ir y comulga. Peor todavía, está comiendo su propia condenación. Usted no sabe que Hebreos 10:25 dice, no abandonen las asambleas como muchos acostumbran a hacerlo. Y que 1 Corintios capítulo 11 versículo 27 dice que el que coma el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir que ahí está el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Tenemos que empezar a vivir la vida cristiana como Dios manda, viviendo en santidad, perseverando, haciendo la voluntad de Dios. Por eso, dice San Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Quién es el que va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que persevera en Cristo. El que persevera en Cristo. El que hace la voluntad de Dios. El que cumple sus mandatos. Ese es el que va a entrar. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Pero preguntémonos hoy, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Conozco qué es lo que Dios me pide para entrar en el reino de los cielos? Jesucristo instituyó una iglesia que es columna y fundamento de la verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:15. Para que si me demoro, sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Dios tiene casa, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Para qué dejó la iglesia? Para que sepamos cómo comportarnos, para poder entrar en el reino de los cielos. Pero si ni siquiera soy capaz de ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a alimentarme del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cómo pretendo entrar en el reino de los cielos? Por eso Jesucristo, cuando empezó su predicación allá en San Marcos capítulo 1 versículo 15, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Vean que Jesucristo esto lo predicó allá en el año 33, cuando él empezó a predicar. Si él en ese tiempo predicaba, el reino de Dios está cerca,
El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. 2000 y resto de años, 2025 y resto de años. ¿Estará más cerca que nunca el reino de los cielos? ¿Estará más cerca? Ya tenemos 2025 años desde que Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Si eso lo dijo Jesucristo hace más de 2000 años, ¿estará o no estará más cerca el reino de los cielos? ¿Estaremos o no estaremos más cerca de partir de este mundo? Aquí estamos de paso, pero ¿cómo le voy a llegar yo a Dios? ¿Con buenas obras o con malas obras? ¿Estaré preparado para entrar al reino de los cielos o no estaré preparado? Cada uno tenemos que hacernos esa pregunta. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Eso les predicaba Jesús. Por eso Él quiere que nos preparemos. Quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, que lo busquemos, porque si no, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. A eso es lo que nos invita el Evangelio hoy, a creer en la buena nueva, a creer en el Evangelio, que el tiempo cada vez se acorta, que el tiempo cada vez se nos acerca. Ya ahorita vamos a tener que estarle dando cuentas a Dios. ¿Hice la voluntad de Dios o viví para el mundo? ¿O hice la voluntad del mundo? Por eso el Señor nos pide que renunciemos al mal camino y que creamos en su palabra para poder entrar en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga.